queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel, bienvenida Raquel, y queremos presentarle nuestra nueva lección de Escuela Sabática, Consolador y Espíritu de Verdad. Como usted puede ver, estamos continuando el tema de los principios de fe en nuestra denominación. Son lecciones muy importantes, estudiamos relacionado con el Padre, el Hijo, Manuel, nuestro Señor Jesucristo, y ahora estamos concentrados en la tercera persona de la Deidad. Con ayuda del Señor queremos presentarle esa lección, pero antes de eso queremos invitar la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en este estudio, para que el Espíritu Santo puede explicar e iluminar nuestros corazones y mentes. Así que acompáñanos por favor en esta oración en silencio. Amén. Como siempre, vamos a hacer un repaso corto de la estructura de la lección. Consolador y Espíritu de Verdad es esa lección. En solo una lección es muy difícil comprender y también mencionar todos los atributos importantes del Espíritu Santo, especialmente relacionado con el plan de salvación, nuestra vida, todos los dones, los frutos del Espíritu, los atributos del Espíritu Santo, cómo funciona, cómo trabaja con el hombre. Bueno, pero vamos a tener una lección breve y vamos a mencionar los puntos más importantes. El primer subtítulo, el Espíritu del Señor en la creación, menciona algo muy importante. Debemos entender que el Espíritu Santo de verdad participó en la creación, y aquí están algunas de las muchas evidencias que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Después el próximo subtítulo es el Espíritu Santo y la profecía, y vamos a ver que el Espíritu Santo tiene juega un papel muy importante en nuestro desarrollo espiritual, y tenemos algunos ejemplos bíblicos que prácticamente cambiaron su vida bajo la influencia de este Espíritu maravilloso. Seguimos adelante, inspirado a los profetas. Vamos a ver que prácticamente la importancia del Espíritu Santo en la inspiración de la Sagrada Escritura, de la Biblia y también de otros escritos es fundamental, y también no solo las Escrituras, pero la comprensión de la palabra de Dios es absolutamente dependiendo de la medida del Espíritu Santo que tenemos. Seguimos adelante con apoyo poderoso durante el misterio terrenal de Jesús, y vamos a ver que no solo nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, pero Jesús mismo necesitaba y diariamente pedía del Padre la presencia del Espíritu Santo, hasta tal medida que en el principio de su ministerio vamos a ver que Dios demostró visiblemente la presencia del Espíritu, materialmente la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Seguimos más adelante con la presencia del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, consolador y guía hacia la verdad. Y después llegamos más adelante, plenitud de dones, donde vamos a mencionar también nuestra necesidad del Espíritu Santo en la iglesia, especialmente relacionada con el fin del tiempo, que es el próximo subtítulo, promesa de un derramamiento especial. No vamos a tener tiempo en esa lección de hacer aclaraciones de la lluvia temprana, la lluvia tardía y diferentes otros términos bíblicos en que se menciona diferentes medidas del Espíritu Santo
que prácticamente afecta la vida espiritual del hombre, pero podemos mencionarlo, especialmente las condiciones que debemos cumplir para recibir, obtener y participar en ese refrigerio espiritual que está prometido en la Sagrada Escritura. Y vamos a ver la última pregunta, un fruto abundante, que concentra prácticamente otra vez el enfoque, la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que se hace visible por los frutos que podemos ver en nuestro ser. Cómo podemos cambiar, cómo podemos crecer espiritualmente. Todo eso es posible solamente y con la presencia del Espíritu Santo. Con la ayuda de Dios seguimos en nuestro estudio. Ahí gozamos de la presencia de nuestra querida hermana Raquel, que puede también compartir sus comentarios. Con la ayuda de Dios queremos empezar desde la primera pregunta. ¿Qué obra estupenda llevó a cabo el Espíritu de Dios en la creación de esta tierra? Normalmente siempre relacionamos la obra del Espíritu Santo en nuestro carácter, nuestra mente, nuestro corazón, comprensión de la palabra de Dios, bueno, cosas abstractas y más intelectual y espiritual. Pero aquí se está mencionando la participación del Espíritu Santo en la creación. ¿Puede ser eso posible? ¿Y qué pruebas tenemos en las Sagradas Escrituras, Raquel? Aquí se nos mencionan 4 citas bíblicas y en todas ellas hay un énfasis directo en la revelación y la acción del Espíritu Santo en la obra creativa de este planeta. Y tuvo también diversos elementos diferenciales en cada uno de los pasos de la creación. Cuando se habla en sentido genérico de todos los seres creados en esta tierra, se explica claramente que fueron llamados a existencia a partir del aliento de la boca de Jehová. Además se expresa el soplo del Omnipotente. Además se nos habla de soplar en su nariz el aliento de vida y se nos habla de enviar el Espíritu, crear y renovar la faz de la tierra. La pluralidad de la deidad que hemos considerado en las 2 lecciones anteriores se vuelve a reconfirmar al tratar aquí la tercera persona que conforma la deidad. Y además de encontrar presente al Espíritu Santo desde el inicio de la palabra inspirada, se nos presenta también su funcionalidad y su acción multidisciplinaria en la colaboración y el fin último de la humanidad. Además de impartir la vida, de convertir materia inerte en materia viva, son funciones directamente responsables del Espíritu Santo, que tiene su literalidad en el momento de la creación y también de nuestro nacimiento. Sin embargo, yendo más allá del acto propio de la creación, sí podemos hablar de la recreación, en el sentido de convertirse en una nueva criatura que revela de nuevo los principios del cielo. Así que ambas acciones se encuentran bajo la supervisión y la guía del Espíritu Santo. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. En Salmo 104 dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Es estupendo, muy interesante que también el Espíritu Santo está participando en
la creación, la renovación, los cambios de la faz de la tierra, no solo en nuestra vida espiritual. Seguimos adelante en la próxima pregunta y vamos a ver aquí la pregunta número 2. ¿Qué ocurre cuando los seres humanos son llenos del Espíritu Santo? Y aquí tenemos también un ejemplo del Antiguo Testamento, una persona común que buscaba sus vacas prácticamente porque estaban perdidas. ¿Y qué sucede en ese momento cuando él se encuentra con el profeta? Cambia toda su vida después que él recibe una porción del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre cuando nosotros obtenemos una medida especial del Espíritu Santo, Raquel? Cuando el ser humano accede a la influencia de Dios en su vida, cuando decimos sí a la acción de transformación y de responsabilidad a la cual Dios nos llama, a partir de ese sí comprometido y consciente, se produce una obra interna de tal intensidad que está brevemente descrita en la cita diciendo que Dios mudó su corazón. Aunque puede parecer tan simple, es la obra que solo Dios puede hacer. Corazón es también sinónimo de mente en la cultura semítica. Y en esta lengua es claro que lo que Dios desea transformar por medio de su Santo Espíritu como prueba de una nueva criatura es nuestro modo de pensar, los valores, las prioridades y las motivaciones inmóviles que tenemos en las acciones. Pero el Señor no solo desea cambiar nuestro modo de pensar, sino que Él desea mantener una comunicación regular, constante, con cada uno de nosotros. Y por eso es significativo ver que el resultado de esa mudanza de corazón hecha en Saúl se convirtió ahora en una acción de recibir el mensaje y a su vez entregarlo, distribuirlo, comunicarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra del Espíritu Santo tiene dos grandes esferas de acción. Una es la interna, que tiene que ver con nuestros hábitos, costumbres, pero también tiene una acción externa, que significa comunicar a otros, hacer partícipe a los demás de las verdades que hemos gozado recibir por medio de la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas gracias. Qué milagro tan grande cambiar sus corazones o recibir un corazón nuevo. Prácticamente eso es un símbolo de el nuevo nacimiento o la participación o obtener la naturaleza divina. Entonces, cuando obtenemos la naturaleza divina, obviamente empezamos a participar o estamos capacitados con algunos atributos especiales y en ese caso sobrenaturales. Vamos a ver más adelante qué puede suceder si nosotros también participamos en la naturaleza divina, obtenemos una medida especial del Espíritu Santo y no obstaculamos la obra de Dios en nosotros. Quienes fueron inspirados durante siglos para traer iluminación y guía al pueblo de Dios. Vamos a ver que no solo una persona, que en ese caso el primer rey de Israel, pero vamos a ver que muchas personas fueron inspiradas. Algunos fueron asignados como profetas y escribieron libros y otros no. Escribieron salmos como fue el rey David, por ejemplo,
y otros que también no escribieron algo especial en la Biblia, pero están mencionados que fueron también profetas, como fue la profetisa Ana, que profetizó y podía anunciar que Jesús fue el Mesías, el Salvador del mundo. Así que tenemos muchísimos ejemplares y caracteres en la Biblia que han recibido este don. ¿Y por qué se da este don? ¿Qué es la pregunta número 3? ¿Quién fueron inspirados y por qué con el Espíritu Santo? La inspiración es el acto por medio del cual Dios revela su voluntad a los seres humanos. Y lo hace a través de otros seres humanos. Y este elemento es muy importante porque de manera que el mensaje obtenga recepción comprensiva, es necesario que sea dado de acuerdo a la comprensión humana. Así pues, el ser humano es un intermediario para comunicar a otros la voluntad de Dios. Sin embargo, la profecía o la revelación de la verdad para el presente o el futuro no fue o no es de voluntad humana, sino que tiene la prerrogativa de iniciativa únicamente en la divinidad. Y ahora bien, el canal por medio del cual la comunicación es dada es precisamente el Espíritu Santo. Es el encargado de inspirar a los seres humanos las verdades de Dios, de manera que estos a su vez la formulen de manera que sea comprensible y legible para otros. Ahora bien, la labor del Espíritu Santo no se limita únicamente a transferir información, sino que además esa información que se da, como es la palabra de Dios, como es la verdad, que es un reflejo de la esencia y el carácter de Dios, tiene un efecto también transformante en el ser humano que la acepta y la sigue. Se nos dice que la escritura que ha sido inspirada es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, con el fin de alcanzar la perfección en toda buena obra. Así pues, la obra del Espíritu Santo no es única y exclusivamente inspirar, transferir los mensajes divinos a la mente humana que ahora se vuelve audible para otros, sino que además la aceptación de la verdad, de la palabra inspirada, produce asimismo una transformación del ser humano cuyo fin último es la perfección. La aceptación del bien trae consigo alejamiento del mal y mejora de la propia existencia. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es obtener esta inspiración. La inspiración es necesaria y fue necesaria para comunicar la voluntad de Dios. También la inspiración es sumamente importante y necesaria para entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los profetas recibían esa inspiración, pero ellos comunicaron prácticamente ese mensaje de una forma humana, con una idioma y lengua humana. Eso dice el segundo testimonio aquí. Los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas con lenguaje humano, que significa que muchas veces nuestra forma imperfecta humana es comparar las cosas de Dios con las cosas que conocemos en nuestra vida, en nuestro conocimiento histórico, en nuestro conocimiento lingüístico, y muchas de las cosas celestiales no tienen ningún objeto exacto para compararse porque no existe
bueno, en esa tierra. Entonces los profetas están buscando lo más cercano posible para ilustrar una cosa celestial, una idioma humana. Por eso es sumamente importante tener este mismo espíritu y ser inspirado estudiando la Biblia para que poder entender esa palabra inspirada y poder también por una forma sobrenatural inspirada por el Espíritu Santo también entender qué de verdad quería decir exactamente los profetas y también entender mi función especial relacionado con la voluntad de Dios. Seguimos adelante con la pregunta número 4. ¿Cómo fue revelada la presencia del Espíritu Santo después del bautismo de Jesús? Vamos a ver que prácticamente el Espíritu Santo fue sumamente importante en la vida de Jesús y en su misión. Y si Jesús necesitaba el Espíritu Santo diariamente, mucho más necesitamos nosotros su presencia. Por eso es importante entender esta pregunta. ¿Cómo se reveló el Espíritu Santo? ¿O Dios consideró importante a revelarlo y dejar un acuerdo por eso hasta el fin del mundo, para que toda la humanidad se lo recuerda, se lo lee, lo repite y no se lo olvide, porque es muy importante para todos nosotros? El inicio del ministerio de Jesús, que toma el punto de partida en ocasión de su bautismo, fue un momento tan significativo en la historia de la humanidad y en la labor que el Señor Jesús iba a introducir en ese momento, que la divinidad completa se reveló y se presentó ante aquellos fieles capaces de oír y de ver una revelación directa de la confirmación de Jesús como el Hijo amado de Dios y además como aquel digno de ser ungido, lo cual nos introduce al Espíritu Santo en una forma materializada. Y por eso esta descripción es realmente interesante, porque se nos dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Así que mientras que Jesús se encontraba emergiendo de las aguas del bautismo, se materializa el Espíritu Santo, es visualizado y además se escucha la voz del Padre, que ya lo hemos comentado en lecciones anteriores. Y el mismo Señor Jesús, tomando referencia a las profecías del Antiguo Testamento, menciona este acto de la descendencia del Espíritu Santo sobre él como un acto de ungimiento o de capacitación para la pluralidad de funciones que él debía realizar. Por ejemplo, dar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Así que el Espíritu Santo en su multifuncionalidad fue materializado en ocasión del bautismo de Jesús y se le fue concedido sin límites, con el fin de capacitarle como humano para cumplir su misión. Muchas gracias, Raquel. Es muy importante esa parte donde dice que Dios ha prometido a sus hijos, a sus seguidores, la presencia del Espíritu Santo sin límites. Significa que todo que es necesario, no tenemos excusa prácticamente, todo que necesitamos para nuestra misión, para la contribución del Evangelio, para la presentación del carácter de Dios, está disponible de parte de Dios. El único que falta es cumplir con los requisitos, con las condiciones que Dios tiene para obtener este poder tan importante, el Espíritu Santo.
Seguimos adelante en la pregunta número 5. ¿Qué guía especial fue prometida a la iglesia luego de la ascensión del Señor Jesús? En la pregunta número 4 podemos ver que Jesús necesitaba el Espíritu Santo y fue bautizado con el Espíritu Santo, no solo con el agua. Entonces, ¿qué sucede con los apóstoles? Los apóstoles también necesitaban el Espíritu Santo, o cómo es, porque tenemos con los apóstoles algo muy interesante, porque en el tiempo de su estudio con el maestro, ellos reciben una ocasión, una medida del Espíritu Santo y sale haciendo la obra misionera y regresan alegremente y diciendo que mira, hasta los espíritus inmundos no obedecen. Así que ellos ya tenían una experiencia con el Espíritu Santo. Sin embargo, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ellos debían recibir de nuevo una medida más grande todavía, que es la lluvia temprana, para que puedan ellos de verdad continuar con su ministerio y realizar su ministerio. Así que, ¿qué podemos decir de los apóstoles y el Espíritu Santo? Es interesante el paralelo entre el inicio del ministerio de Jesús y la unción del Espíritu Santo. El Señor Jesús anunció este mismo proceso en el momento en que Él ascendría al cielo y prometió que no solamente volvería, sino que hasta que Él volviera, Él pediría al Padre que os diera otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí de nuevo vemos la coordinación perfecta de la divinidad en sus tres personas en la labor de la salvación. Ahora, la comisión evangélica que Jesús había confiado a sus discípulos era inmensa, realmente sublime, considerando el pequeño grupo de fieles y la inmensidad de este mundo. Pero entonces, con el fin de capacitarlos, energizarlos y posibilitarles el cumplimiento de esta comisión, ahora el Señor les promete que vendrá el Espíritu de verdad, vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo. Ahora, no era solamente importante que Él viniera para preparar, ungir y capacitar a los fieles, a la primera iglesia cristiana, para cumplir la comisión evangélica, sino que esa misma verdad que se iba a comunicar tenía el propósito de ser transformadora y regeneradora, con el fin de que el mundo se convenciera de pecado, lo abandonara y fuera la justicia, el juicio y el bien el que tomara posesión de la vida de los individuos. Por lo tanto, es importante considerar que de la misma manera que al principio de la Iglesia apostólica una medida abundante del Espíritu Santo es dada para cumplir su misión, ese mismo elemento es comparable, realizable para, ahora sí, el futuro de la última iglesia del mundo, con el propósito de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De nuevo, transformación de corazón, rechazo del mal y aceptación del bien. Es interesante también considerando el primer testimonio que dice: Cristo afirmó que después de su ascensión enviará a su iglesia su don mayor, el Consolador, que iba a ocupar su lugar. Entonces, el don mayor, lo mejor que Jesús podía hacer, lo más grande que se podía recibir de parte de Dios, es el Espíritu Santo. Es increíble
prácticamente la preocupación que tiene el Señor para sus seguidores y el seguimiento que él hizo a su trabajo, porque él hizo un ejemplo, él dejó un ejemplo aquí en la tierra, pero ese ejemplo ya está escrito, pero hay muchos libros escritos, hay muchos héroes humanos viviendo en diferentes tiempos de la historia de la humanidad, pero uno solo dejó después de su resurrección o de su muerte también el Espíritu, un Espíritu Santo que guía a sus seguidores, y eso hace la obra de Jesús tan grande, tan maravillosa y prácticamente incomparable con cualquier otra religión. Seguimos adelante con la pregunta número 6. ¿Qué dones, administraciones y operaciones fueron apoyadas por el Espíritu Santo en la Iglesia Apostólica? Después que Dios convence el mundo del pecado, después que me convence a mí que yo soy un pecador, ¿qué más puedo yo recibir de parte del Espíritu Santo, así como los apóstoles recibieron? La multifuncionalidad de la deidad se revela también en la tercera persona de esta, que es el Espíritu Santo. Por eso se nos habla de que su distribución a los humanos se caracteriza por el desarrollo de atributos específicos para cada individuo. Así que, aunque hay una unidad de fin, la posibilidad de llegar al fin es muy diversa y se complementan entre sí. Por eso se nos habla de sabiduría, de ciencia, de sanidades, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Así que el Espíritu Santo distribuye ministerios, dones, operaciones, de acuerdo a las capacidades, las tendencias y los atributos que cada ser humano posee. Y respetando la identidad del individuo, el Señor concede el Espíritu Santo a cada uno en particular de acuerdo a su infinita sabiduría. Y lo que el Señor desea es que tenga el máxima excelencia en el camino del bien, el desarrollo del servicio. Estos talentos que el Señor nos confiere tienen el propósito de servir, de promover la predicación del Evangelio, de desarrollar en otros el amor a la verdad y al bien. Muchas gracias, Raquel. Aquí el segundo testimonio dice: pero los dones del Espíritu son prometidos a todos los creyentes conforme a su necesidad para la obra del Señor. Otra vez sigamos sin medida. El versículo es increíble, y aquí también el texto que tenemos en Deseado de todas las gentes, página 763, es también increíble. Todo podemos recibir en la medida que nosotros lo necesitamos, pero no debemos olvidarnos para la obra del Señor. Si nosotros trabajamos en la obra del Señor, si colaboramos, no importa si somos empleados en la obra o no somos empleados, importante es que colaboramos, que hacemos algo en el gran plan de salvación. Por eso es sumamente importante, para recibir una medida más grande, una medida mayor, debemos colaborar, debemos participar en la obra del Señor. Seguimos más de adelante y vamos a ver que no solo los oficios o diferentes
dones es que podemos recibir del Espíritu Santo. La lista es muy grande de todos los atributos y todas las bendiciones que recibimos si obtenemos el Espíritu Santo. Pero vamos a ver la pregunta número 7 que dice: ¿a quienes se les promete un derramamiento especial del Espíritu Santo al fin del tiempo? Vamos a ver que no solo los dones, no solo los frutos del Espíritu Santo, pero una medida especial que es prácticamente incomparable, está dada y permitida para el pueblo de Dios que vive en los últimos días. ¿Qué es este don, Raquel? La lluvia tardía es una capacitación que el Espíritu Santo imparte a los fieles de la última iglesia para llevar a cabo, igual que en los días apostólicos, la extensión de la verdad hasta los confines de la tierra. Y con el fin de alcanzar esto, el Señor nos dice que no hará ninguna diferencia, ni por géneros, ni por edades, ni por clases sociales. Y esto es realmente importante comprender, que el corazón, la mente, los principios, la aceptación de la verdad está por encima de todos los limitantes biológicos, físicos, nacionales y sociales, así como culturales. Por lo tanto, debemos entender que el Espíritu Santo es dado para que testifiquemos de la verdad, para que se conviertan las personas de la misma manera que lo hemos hecho nosotros. Y es dado única y exclusivamente a los que obedecen. Y este es un prerequisito, ya que si no se valora, se acepta y se vive la verdad, obviamente no se es copartícipe de la naturaleza de Dios, ni tampoco puede ser concedido el Espíritu Santo para la completa transformación y sublime extensión a la perfección en Cristo. Muchas gracias. Para sobrevivir en el tiempo de las plagas y sobrevivir en el tiempo del fin, debemos entender que es necesario una medida especial del Espíritu Santo. Y para obtener la lluvia tardía, antes de obtener la lluvia tardía, debemos obtener la lluvia temprana. La lluvia temprana es que nos hace capaz a vencer todas las tentaciones y las debilidades que tenemos. Por eso es importante recordarnos, y aquí venimos otra vez a nuestra lección, prácticamente en la última pregunta 8, que es bueno, es muy placentero pensando de los dones sobrenaturales que podemos recibir por el Espíritu Santo, y es muy placentero pensar a los dones de sanar, los dones de profetizar y todo eso, pero antes o juntos con esos dones se reciben también los frutos del Espíritu. Y los frutos tienen que ver directamente con nuestro carácter, con la perfección y la santificación de la persona, de la personalidad, de nuestras obras, de nuestros pensamientos, de todo lo que nosotros somos. ¿Y qué tipo de frutos podemos obtener, Raquel, con el Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es singular, pero sus atributos son plurales, de la misma manera que también lo son sus dones, sus ministerios y sus operaciones. Y esto es significativo porque el Señor nos trata individualmente. Él desea que lleguemos a una conexión, a una relación con Dios que nos permita que todos estos atributos que son el fruto del Espíritu se revelen, maduren y se ofrezcan a otros por medio de ese poder transformatorio que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida, porque concede la libertad que solo el bien da.
el rechazo del mal y el crecimiento del hombre interior de acuerdo a las riquezas de la gloria de Dios y el poder que Él nos concede para la completa transformación, lo cual significa que hay una aceptación, hay un crecimiento, hay una demostración de frutos, hay una maduración de carácter de acuerdo a los principios de la verdad. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Nuestra disponibilidad, nuestra colaboración, nuestra entrega y nuestra solicitud para que se haga esa obra en el interior y se revele en obras de servicio hacia el exterior es una acción que el Espíritu Santo está dispuesto a realizar en nosotros. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Los frutos del Espíritu Santo, yo creo que todos nosotros debemos conocerlo bien. Me gustaría en el fin de esta lección recordarnos las preguntas y empezando con las últimas. ¿Qué harías si mañana el Señor derramase sobre ti el Espíritu Santo con todo su poder? Quizá podemos cambiar la palabra mañana con la palabra hoy. ¿Qué sucedería si hoy podemos recibir, o si tú recibes el Espíritu Santo en la medida, con todo poder, sin límite? Queridos hermanos y hermanas, yo creo que debemos pensar que no debemos tener ningún obstáculo obtener este Espíritu Santo, porque está dado a los creyentes. Si queremos, si pedimos, dice Dios nos dará, y abrirá la puerta de todas las bendiciones que necesitamos. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú tienes éxito en todo lo que tú estás haciendo. Dios quiere que tú eres una persona con mucha bendición y con mucho poder, y todo está preparado para eso. El único que es necesario es abrir nuestro corazón, nuestra mente y recibir este refrigerio que viene del Señor. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, que Dios le bendiga y le guarde. Le deseamos una bendición especial en este sábado, el fin de semana, y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.